Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ahora sí. El día de hoy vamos a ver lo que son tetraciclinas, vamos a ver cloranfenicol, vamos a ver aminoglucósidos, ese es solo un tema, así viene en su temario, y después el siguiente tema que vamos a ver es macrólidos y otros antibióticos. Ese tema está largo. De hecho, ahorita estaba leyendo, bueno, el fin de semana me la pasé leyendo lo que es el libro, el nuevo, y lo estaba traduciendo y todo. Entonces, en las notas les voy a agregar varios medicamentos que no vienen aquí. Algunos se los voy a mencionar y nada más por eso me estoy tardando con las notas, porque como el libro venía en inglés, pues lo estoy traduciendo, ¿ok? Entonces, nada más para que lo tengan ahí en cuenta. El día miércoles sería nuestra siguiente clase, pero el miércoles es 1 de mayo. Y algo irónico, en el día del trabajo no se trabaja. Entonces, como ustedes no van a ir a clases, se las voy a cambiar para el jueves. ¿Ok? ¿Les parece bien? El jueves a las 6 de la tarde y terminando vemos la primera clase de laboratorio de este parcial. ¿Ok? Entonces, para que descansen mañana y el miércoles y el jueves veríamos la clase y veríamos laboratorio. ¿Ok? ¿Qué clase veríamos el jueves? El jueves veríamos lo que son dos temas, que es antituberculosos y el tema de antimicóticos. ¿Ok? Entonces, para que también lo tengan ahí en cuenta, para que los estudien, los repasen. Y el viernes acabaríamos con lo que es la etapa de antibióticos, que sería el tema de parásitos. Y empezaremos con el primer tema de tox, ¿ok? Que sería plomo y generalidades del paciente intoxicado. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta y lo anoten. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a empezar con tetraciclinas. Otra vez, ¿cómo estudiamos antibióticos? Principalmente viendo cuál es el mecanismo de acción, clasificación, efectos específicos y efectos adversos. ¿Ok? Esa es la forma correcta para estudiar lo que son los antibióticos. Entonces, tetraciclinas, mecanismo de acción. Inhibe la síntesis de la proteína reversible al unirse a la subunidad ribosomal 30S. Por lo tanto, estos medicamentos se consideran como bacteriostáticos. A lo mejor en el tema de penicilinas o en el tema de sulfonamidas o en el tema de quinolonas no les preguntaron acerca de si son bacteriostáticos o bactericidas. Pero en tetraciclinas y aminoglucósidos sí lo preguntan. ¿Ok? Entonces, primero que nada, cuando veamos nosotros que inhiben a una subunidad ribosomal de la proteína, es bacteriostático, a excepción de uno. Ahorita vamos a ver cuál es la excepción. ¿Ok? Entonces, inhiben la síntesis inhiben la síntesis de la proteína reversible de la subunidad 30S. Por lo tanto, evita que se replique la bacteria. Son bacteriostáticos. ¿Ok? Estos medicamentos, las tetraciclinas, son de pH ácido. Por lo tanto, uno de los principales efectos adversos es que causan irritación gástrica. Y además, están contraindicados con alimentos o con lo que son antiácidos. Esos se tienen que consumir en ayuno, ¿ok? Entonces, ¿por qué con antiácidos? Porque evitan su absorción, ¿ok? La pregunta que te vienen ahí es un paciente el cual está consumiendo omeprazol y qué medicamento es el que está contraindicado por su pH de los antibióticos. La respuesta es cualquiera de las tetraciclinas que vamos a ver. ¿Ok? Efectos adversos. Tienen demasiados. De los principales es que esos medicamentos se depositan en hueso y en diente. En el diente hace una coloración verdosa y por lo tanto está contraindicado en niños menores de 8 años. ¿Por qué? Como se deposita en hueso puede llegar a causar una ligera malformación. Ojo, si es una enfermedad mortal, a mí como doctor me vale que el niño quede con una ligera malformación si le salvo la vida. ¿Ok? ¿A qué voy con esto?
Porque hay una enfermedad mortal aquí en Nuevo León llamada riqueza. Ya va para 2 años que se hizo una epidemia de riqueza. No sé si alguno de ustedes llegó a escuchar algo de esto. Cuando yo estuve rotando en el materno infantil hace 2 años, tuvimos un pico de lo que era riqueza. Hace mucho que no se veía. De hecho, hasta en las noticias salía y también el secretario de Salud comentaba mucho acerca de eso. Digo, la secretaria. Entonces, vino una pregunta el semestre pasado acerca de eso. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcto con respecto a las tetraciclinas? Y te venía, estos medicamentos están contraindicados en mujeres embarazadas porque se deposita en hueso y causa una malformación permanente. Y la otra que decía, las tetraciclinas se usan para erradicar a lo que es la riqueza. Y ahí se generó una duda de que, caray, las dos son correctas. Sí, pero hay que recordar, se deposita en hueso, pero no es de manera permanente. Por eso les digo, causa lesión ligera, ¿ok? Puede deformar un poco el hueso, pero no se deposita totalmente en el hueso, puede extraerse después de un tiempo, ¿ok? Por lo tanto, no les digo que se utilizan en embarazadas, no se utilizan, por eso mismo, pero no es como que lo primordial de esto. Se depositan, sí, pero no se quedan ahí, ¿ok? No se quedan incrustadas ni nada más se quedan, hacen la deformación, se van, ¿ok? Entonces, también si un niño, vamos a decir un niño de 4 años, tiene riqueza y el único tratamiento es la dicloxacilina, pues le voy a dar dicloxacilina. Hay que poner en una balanza qué es lo que vamos a dar. O una ligera malformación o salvarle la vida. Pues prefiero salvarle la vida, ¿ok? Porque si no le doy el medicamento, el niño va a morir, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta, ¿ok? Esos son los principales efectos adversos, ¿ok? ¿Qué más? Si se consumen de manera caduca, causan un síndrome conocido como síndrome de Fanconi, que es una alteración hidroelectrolítica a nivel renal. ¿Ok? Pregunta de examen. Un paciente el cual consumió pastillas caducas de tetraciclinas, ¿qué efecto adverso puede llegar a tener? Síndrome de Fanconi. ¿Quedó claro? El otro efecto adverso. ¿Para qué sirven las tetraciclinas? A lo mejor algunos de ustedes las han de haber utilizado porque son de las más utilizadas para acné. Ahorita vamos a ver cuáles son las más indicadas. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres que te pase con el acné? Tener un cutis sin imperfecciones. Ok. Pero las tetraciclinas, al tomártelas y te expones a la luz, ¿qué causan? Manchitas, fotosensibilidad. Por lo tanto, los pacientes dejan de utilizarlo. ¿Por qué? Porque si tú quieres tener un cutis o una piel clara, brillosa, bonita, y si sales a la luz te causa una mancha, pues, ¿para qué lo estoy utilizando? ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta para que, ahorita que veamos cuáles son las que se utilizan para el acné. Ahora, en embarazadas, están contraindicadas relativamente. ¿Ok? Si la mamá tiene riqueza y está embarazada, te persinas y le das la dicloxacilina. Y esperemos que no tenga ningún defecto. ¿Ok? Por eso les digo, es una contraindicación relativa. No es absoluta. Pero si existen alternativas, como en la clamidia, vamos a utilizar algún otro medicamento. ¿Como cuál? Como la citromicina, que ahorita vamos a ver en los macrólidos. ¿Ok? Ahora, clasificación. Tenemos de primera, segunda, tercera. Y de tercera les voy a agregar otras dos, que son las que vienen acá. ¿Ok? Entonces, quédense con esto y ahorita vemos las de la siguiente diapositiva. Primera generación, la única que se utiliza se llama tetraciclina. Las otras, nada más recuerden que existe. Y todas van a terminar en ciclina. Son ciclos, ¿ok?
tetraciclina, oxitetraciclina y clorotetraciclina. ¿Para qué sirven? Son las más utilizadas para acné. Tetraciclina es la que más se da junto con doxy. ¿Ok? Entonces, tetraciclina puede funcionar para el acné. También pueden funcionar para actinocosis y riqueza, pero no son la primera línea para eso. Efectos adversos pueden llegar a causar candidiasis. ¿Cómo se da la tetraciclina? Para el acné se da en forma de crema al 2%. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta porque también ha sido pregunta de examen. Segunda generación, ahí tenemos a la de metrociclina y metaciclina. Estos son exclusivamente tratamientos de acné. De hecho, si ustedes leen el libro, no vienen estos medicamentos como tal, pero si te vas al apartado del capítulo, ay, ¿qué capítulo era? Creo que es el 90 o el 80, algo por ahí. Te vas a los últimos capítulos, al final viene como el apartado 11 que dice tratamientos especiales, y te vas al tema de medicamentos tópicos, hay un apartado que dice acné, y ahí te vienen hablando de estos medicamentos. Y van a decir ustedes, ah, caray, ¿por qué me vienen hablando de esto si no los no vienen en el libro como tal? Sí vienen, pero vienen en otro tema. ¿Ok? Entonces, ¿te los llegan a preguntar? Sí, aunque vengan en aquel apartado. ¿Ok? Entonces, nada más ténganlo en cuenta. Tercera generación. Ahí tenemos a estos tres, más aparte otros dos. Entonces, ahí tenemos a la doxiciclina y minociclina. La doxi es el medicamento que se puede dar tanto de manera intravenoso o parenteral, perdón, y oral. Eso se puede dar oral y parenteral. A partir de aquí para abajo, todos son parenterales. ¿Ok? Doxiciclina es parenteral y oral. Tiene eliminación mixta. ¿Ok? Tiene eliminación mixta, al igual que otro medicamento que se llama omadaciclina. Estos son los nuevos, erabaciclina y omadaciclina. ¿Ok? Entonces, esos también son medicamentos de tercera generación. ¿Ok? Les digo, doxy, eliminación mixta, igual que omadaciclina. Doxy es la reina de este tema. ¿Por qué? Porque es el número uno para muchas enfermedades. Y así te viene el examen. Casi las preguntas de tetras son exclusivas de doxiciclina, casi siempre. No tengan miedo de poner varias veces doxiciclina. ¿Por qué? Porque casi siempre va a ser la número uno para todos. Es la número uno para riqueza, la enfermedad de las montañas. ¿Ok? No hay nada más. ¿Quedó claro? De hecho, yo en mi servicio social en Escobedo, era lo que más veía en la consulta, la riqueza. Hay mucha riqueza aquí en Nuevo León, principalmente en Escobedo. Si alguien es de allá, nada más cuídense de los perritos callejeros, ¿ok? Porque ellos lo transmiten a través de las pulgas o garrapatas o del ganado que también tienen ahí. Riqueza. El síntoma clínico es fiebre, dolor de garganta, diarrea y la cerecita del pastel es ronchas. Si tienes tú un cuadro gripal de dolor de garganta, de fiebre y al siguiente día te da diarrea, haz un examen de riqueza. ¿Ok? Entonces ténganlo en cuenta porque muchas veces, por eso les digo lo de la pandemia de hace 2 años, llegaban al hospital porque todos los doctores decían, ah, pues tiene gripe, tiene diarrea, y nada más trataban los síntomas sintomáticos, pero no mejoraban. Y lamentablemente esos niños fallecían. ¿Ok? Entonces, si alguno de ustedes tiene algún familiar que tenga esos síntomas, no está de más hacerle una prueba, ¿ok? Entonces nada más ténganlo en cuenta. Número 1 también para cólera, ¿ok? Cólera. Este erradica el cólera, a la bacteria, al vibrio cólera. Número 1 para el carbunco, causado por el anthrax. ¿Se acuerdan que vimos que las fluoroquinolonas, principalmente el levofloxacino y ¿cómo se llama ese ciprofloxacino? Servían para anthrax como profilaxis. Este sirve para el tratamiento y también sirve para profilaxis, ¿ok? Pero es más que nada para erradicar. Número 1, para la enfermedad de Bruce, que es la brucelosis, ¿ok? Este te da por consumir leche bronca.
El caso clínico que te ponen es un paciente el cual que está consumiendo leche de rancho y llega a la ciudad, regresa de un viaje y comienza con fiebre ondulante. Entonces, brucelosis, el tratamiento es doxiciclina. Clamidia es una enfermedad de transmisión sexual, ¿ok? El medicamento número 1 para pacientes no embarazadas se llama doxiciclina. Se da en un tratamiento de 7 días, cada 12 horas. Te preguntan lo de los 7 días, por eso les pregunto. Pero si la paciente está embarazada y tiene clamidia, vamos a dar acitromicina. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Dudas o preguntas de doxiciclina? Les digo, es la que más te llegan a preguntar. ¿No? Eliminación mixta, recuerden también eso. Minociclina. También sirve para el acné y sirve para el linfogranuloma venéreo. También enfermedad de transmisión sexual. También se utiliza para nocardia en combinación con las sulfonamidas. Ahora, hay un grupo llamado glucilinas o glulicinas. Aquí viene lo que es la tigecyclina. Es parenteral, es de eliminación hepática. ¿Ok? Todas las demás son de eliminación renal. Tigecyclina es hepática. Aquí les hago la mnemotecnia. ¿De dónde proviene? Pues del gato. El gatito, que es la aminociclina, se convierte en un tigre. ¿Ok? Entonces, derivado de la aminociclina. Es la de vida media más larga, junto con lo que es erabaciclina. Son las de mayor vida media. ¿Ok? Entonces, tigecyclina y erabaciclina, mayor vida media. Anótenlo. Es lo que te dice el nuevo libro. En el otro nada más te viene tigecyclina, pero en el nuevo te vienen los dos. Es la más fotosensible de todas. ¿Ok? Se utiliza principalmente para resistencia bacteriana. Ahora, las nuevas. Ahí tenemos a la erabaciclina, que les digo que es un medicamento de vida media larga, exclusivamente intravenoso. Omadaciclina también es intravenoso y por vía oral. Igual que quién, igual que lo que es la, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Que la dicloxacilina. ¿Ok? Entonces recuerden esto. Ahora, la pregunta que a lo mejor les empieza a sonar. ¿También son glucilinas esas dos? No, no son glucilinas. ¿Ok? Entonces ténganlo en cuenta. ¿De qué familia son? Lo que es la omadaciclina es de la familia principalmente de aminometilciclinas. Ella es una aminometilciclina, ¿ok? Entonces, no creo que te lleguen a preguntar eso, pero anoten. Mientras que la erabaciclina, principalmente, también es de las más, ¿cómo se llama? Sensibles, es una fluorociclina, ¿ok? Erabaciclina es una fluorociclina. Entonces, ténganlo en cuenta, por si les llegan a preguntar eso en el examen, lo van a tener ahí en cuenta, ¿ok? Entonces, es lo único que quiero que recuerden. ¿Para qué sirven? Ahí tenemos todas las indicaciones. ¿Cómo se llama? Erabaciclina funciona casi igual que la tigecyclina. Tiene las mismas acciones para Escherichia coli, para infecciones del tracto digestivo. ¿Ok? Entonces, recuerden muy bien eso y ténganlo en cuenta. ¿Ok? Para lo demás, funcionan exactamente para lo mismo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas de las tetraciclinas? Porque es todo lo que vamos a ver el día de hoy. ¿No? Excelente. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema que es aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son algo interesantes. ¿Por qué? Veo que están escribiendo, a lo mejor tienen una duda. Voy a continuar y ahorita contesto la duda, ¿ok? Estos tienen, les digo, es algo interesante porque mismo mecanismo de acción, solamente que las aminoglucósidos son irreversibles.
inhiben la síntesis de proteína irreversible al unirse a la unidad 50, digo, a la 30S. Ok. Pero son considerados bactericidas. Pregunta de examen. ¿Cuál de los siguientes antibióticos inhibe la 30S de manera reversible que se considera bacteriostáticos? Tetraciclinas. ¿Cuál de los siguientes antibióticos que inhibe a la proteína 30S de manera irreversible es considerado bactericida? Aminoglucósidos. ¿Quedó claro? Estos son irreversibles, mientras que los anteriores eran reversibles, ¿ok? Chéquese, reversibles y estos son irreversibles. Inhiben a la 30S, pero son considerados bactericidas. ¿Por qué se consideran bactericidas? Por algo conocido como efecto postantibiótico, ¿ok? ¿Qué es el efecto postantibiótico? Ay, no lo tengo aquí. Bueno, no tengo la gráfica que puse el semestre pasado. Bueno, ¿se acuerdan del primer parcial? Que vimos lo del área bajo la curva. Déjenme ver si en internet, nada más para explicarles esto rápido. Ay, no responde esta. Permítanme tantito que se abra la pestaña. Vamos a ponerle aquí área bajo la curva gráfica. Aquí está. Cualquiera de estas grafiquitas podemos utilizarla, vamos a utilizar esta. ¿Ok? Bueno, ¿se acuerdan que en el primer parcial vimos que el medicamento entra por vía oral, hace su efecto, se elimina y pues deja de hacer su efecto? Que tenemos que hay una concentración efectiva mínima, que a partir de aquí, de esta rayita, es donde empieza a ser el efecto terapéutico. Mientras que tenemos también la de los efectos adversos. Entonces, si un medicamento baja por debajo de esta línea punteada, ya no tiene efecto. Bueno, los aminoglucósidos no se dan de manera oral, se dan de manera intravenosa, pero tienen una función parecida. Que cuando bajan de esta línea punteada, ¿qué pasa? Siguen teniendo efecto. ¿Ok? Eso es el efecto postantibiótico. Aún con la actividad residual que tiene esa sustancia, tiene una acción de concentración mínima inhibitoria. Por lo tanto, esto hace que la vida media aumente del medicamento. ¿Quedó claro? Por eso es que si tú lo das a una dosis normal, es una cantidad grande o excesiva, por lo tanto se considera bactericida. También, si nosotros las tetraciclinas damos en gran cantidad, podrían funcionar como bactericidas, pero causaríamos muchos efectos adversos, que ya los vimos anteriormente. En cambio, con los aminoglucósidos, no pasa esto porque como estás dando una dosis terapéutica sin llegar a lo que es la dosis tóxica, pues generas ese efecto bactericida por el efecto post-antibiótico. ¿Quedó claro? Es pregunta de examen. ¿Cuál de los siguientes medicamentos tiene una concentración mínima inhibitoria, por lo tanto se considera un efecto post-antibiótico? Los aminoglucósidos. ¿Quedó claro? Y a partir de aquí se saca cuántas veces se da al día. Los aminoglucósidos en la antigüedad, en los años 90, 80, se daban 3 veces al día. De hecho, en los 2000 todavía se daba este esquema. Pero a partir del 2010, del 2011, cambió porque se descubrió que hay un efecto postantibiótico. Por lo tanto, actualmente se da una vez al día. Pregunta de examen. ¿Cuántas veces se van a aplicar los aminoglucósidos? Una vez al día por el efecto postantibiótico o por la acción por debajo de la concentración mínima inhibitoria. ¿Quedó claro? Entonces ténganlo en cuenta. También, los aminoglucósidos se consideran cationes polares. Por lo tanto, al ser polar, es igual que ser líquido o hidrofílico. Por lo tanto, no se absorbe en tracto digestivo.
Por eso es que esos medicamentos se administran de manera intramuscular. ¿Quedó claro? De manera intramuscular. Los efectos adversos. Causa ototoxicidad y nefrotoxicidad. ¿Por qué? Porque esos medicamentos se acumulan en la corteza renal, en la perilinfa y en la endolinfa. Pregunta de examen. ¿Ok? Entonces, esos medicamentos se acumulan ahí, por lo tanto, son ototóxicos y nefrotóxicos. También tienen un bloqueo neuromuscular, que esto se debe a la acumulación de calcio a nivel muscular. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se debe? Al aumento de calcio en músculo. ¿Quedó claro? Ese es el bloqueo neuromuscular. Casi nadie pela este efecto adverso. Pero recuerden que también lo causan los aminoglucósidos. Aunque no esté en rojo, ha sido pregunta de examen. Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Ok? Ahora, la clasificación. Aquí es en la única donde no te preguntan clasificación. Por eso les digo, son muy interesantes. Porque, aunque bloquean una enzima, son la excepción que son bactericidas. Porque hace rato les dije, todo lo que bloquea enzimas son bacteriostáticos, excepto uno. Los uno son los aminoglucósidos. Y aquí es el único donde no te preguntan de qué generación es. Nada más se preguntan por el medicamento como tal. Pero se los pongo porque no vaya a ser que vaya a ser una pregunta nueva. Entonces, de primera generación tenemos a la neomicina, streptomicina y canamicina. De segunda tenemos a la gentamicina, amicacina, tobramicina, netilmicina y espectomicina. De hecho, hay una mnemotecnia que se llama genta, como esta. Genta, la G es de gentamicina, la E de streptomicina, la N de neomicina, la T de tobramicina y la A de amicacina. ¿Por qué nada más ponen esa en la mnemotecnia? Porque son los aminoglucósidos más utilizados en la práctica clínica. ¿Ok? Entonces, ténganlo también en cuenta. Ahora, vamos a empezar a hablar de ellas en específico. Neomicina, única por vía oral. Ah, caray, ¿no me acabas de decir que no se absorben por vía oral? Ok. ¿Se acuerdan cuando vimos diarrea? Antidiarreicos, que les dije, hay infecciosos y no infecciosos. De los infecciosos tenemos al caolín y a la pectina, que se combinan con un aminoglucósido que es la neomicina. ¿Sí recuerdan todo eso? Bueno, pues sí, es correcto. Se combina con pectina y caolín, pregunta de examen. Pero ¿por qué se da por vía oral si no se absorbe? Ah, pues muy sencillo, porque tiene una acción tópica. De hecho, la neomicina es un medicamento tópico, al igual que la tobramicina. Pregunta de examen, ¿ok? Entonces, neomicina llega al tracto digestivo y como no se absorbe, mata la bacteria que está causando la diarrea. Por eso es que funciona para esto. Y los efectos adversos no causan, porque como es de manera tópica no se absorbe, y como no se absorbe, se elimina por tracto digestivo, no se metaboliza. Ok, pero yo este medicamento casi no lo doy. ¿Por qué? Porque es el más nefrotóxico de todos. Por eso no se da de manera parenteral. Ok, ¿y por qué no lo doy yo? Imagínense, paciente que consume AINES de manera crónica. Efecto adverso de los AINES, insuficiencia renal, y el otro, úlceras, sangrado tubo digestivo. Si el paciente tiene una úlcera, también causada por gastritis, por, ¿cómo se llama? Alguna otra lesión que tenga en el estómago, se absorbe. ¿Por qué? Porque como está destruida la membrana, se va a absorber. Y si se absorbe, puedes dejar sordo al paciente. Por eso hay que tener mucho cuidado y hacer una buena historia clínica si tú vas a dar neomicina en diarrea, porque es la más nefrotóxica de todas. Con una sola aplicación, deja sordo al paciente. Nombre comercial, Caumecin, Caupectate, ¿ok? Entonces, o el Treda, también el Treda contiene neomicina, pectina y caolín. Es seguro, siempre y cuando no tenga ninguna alteración en tracto digestivo.
¿Ok? Entonces, nada más ténganlo en cuenta. Streptomicina es el número 1 para tuberculosis. Ahí les pongo sí, pero no. El jueves vamos a ver esa clase. En tuberculosis tenemos 5 medicamentos de primera línea. La streptomicina es de los primeros medicamentos útiles para esto. Más no es el primero, es de los primeros. Pero se da de manera inyectado. Por lo tanto, no es como que de primera elección. Si es en el esquema de los 5 principales, según la guía de práctica clínica, pero se da en casos especiales. Cuando veamos tuberculosis, lo vamos a ver más a fondo. Es la menos nefrotóxica, pero puede causar sordera en recién nacidos. Kanamicina, de segunda línea para tuberculosis, pero es más nefrotóxico y ototóxico. Hay que ver en la balanza, riesgo-beneficio. Luego, de segunda, gentamicina. Lo único que te preguntan de gentamicina es cuál de los siguientes aminoglucósidos sirve casi para todo. Neumonía, quemado, endocarditis. De hecho, es de la primera elección para endocarditis cuando el paciente tiene alergias a betalactámicos. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Amicacina. Este es el medicamento como que paradójico o ilógico. ¿Por qué? Porque aquí dice que para mi casa, amicacina. Pero es de los pocos medicamentos que se dan de manera hospitalaria o intrahospitalaria. Entonces, amicacina sirve para que te vayas a tu casa en el hospital. ¿Quedó claro? Ese medicamento, ¿por qué se da solamente en hospital? Porque se da para bacterias resistentes. ¿Ok? Es para la resistencia bacteriana. ¿Ok? Es el más ototóxico de todos. Te puede dejar sordo. Pero también riesgo-beneficio. Si te vas a morir y te vas a quedar sordo, ¿qué vas a preferir? ¿Ok? Entonces, todo esto ya son como que palabras un poco más fuertes, pero hay que ver riesgo-beneficio. Cuando ustedes ya estén rotando por interna, van a ver estos conflictos que a veces van a tener los residentes. ¿Ok? Entonces, uso hospitalario por menor susceptibilidad a resistencia. Tobramicina es el número 1 para pseudomonas en ojo. Otra vez, es el número 1 en pseudomona en ojo. Es de uso tópico. Neomicina también se da en ojo. Neomicina también se da en oído. Tobramicina también se da en ojo y en oído. ¿Ok? Sirven para otitis externas. Pero les digo, tobramicina tiene mayor efecto para pseudomona en ojo. Netilmicina, sepan que existe. A veces te lo preguntan cuál de los siguientes es una aminoglucósido, netilmicina. Espectinomicina. Es la segunda línea para gonorrea. Te la preguntan, ¿qué medicamento es el utilizado cuando fracasan o cuando tiene alergia por beta-lactámicos y quinolonas? La respuesta es expectinomicina. Entonces, la escalerita es ceftriaxona, ciprofloxacino, expectinomicina. Si fracasan esas, la respuesta es expectinomicina de gonorrea. ¿Quedó claro? Esa ha sido pregunta de examen. ¿Qué medicamento es el que podemos dar cuando fracasan las primeras líneas de gonorrea como beta-lactámicos o quinolonas? Espectinomicina. Y hay otro medicamento que no les puse aquí, pero que lo vemos en el tema de parásitos. Se los voy a anotar en el chat. Paramomicina. ¿Ese medicamento qué o qué? Como les dije, es de los pocos medicamentos que sirve para parásitos, principalmente para amibiasis. Se da en la misma tableta que metronidazol. ¿Ok? Entonces, pero es un aminoglucósido. ¿Por qué no lo menciono aquí? Porque se los voy a mencionar en parásitos. ¿Ok? Pero recuerden que es un aminoglucósido. ¿Ok? También te puede dejar sordo, también te puede dejar con, ¿cómo se llama? Con, ¿cómo se llama? Daño renal. Pero les dije, oigan bien, en la misma tableta que metronidazol. Ah, caray, pues no acabas de decir que no se absorbe por vía oral. Otra vez igual. ¿Dónde están las amibas? En tracto digestivo. Por lo tanto, funciona para amibiasis
con metronidazol. ¿Quedó claro? Entonces, ténganlo en cuenta. Y pues aquí un meme que dice, cuando dejas sordo, sin riñones, anúricos y con tendinitis en una sola receta. Por eso no hay que recetar varios antibióticos por lo mismo, por los efectos adversos. O sea, que les inyectó una aminoglucósido, por lo cual lo dejó sordo y sin riñones, y le dio también una quinolona. ¿Por qué? Porque le causó tendinitis. Entonces, recuerden los efectos adversos porque sí te lo llegan a preguntar. ¿Dudas, preguntas de aminoglucósidos? ¿No? ¿Todo bien? Excelente. Vamos a continuar con el cloranfenicol. Este medicamento, es de los que casi no se utilizan ya, pero son de los más importantes. ¿Por qué? Porque es la segunda línea. Y así te lo van a preguntar en el examen, segunda línea. Mecanismo de acción. Inhibe, a partir de aquí en adelante, todos van a inhibir a la 50S, excepto algunos. ¿Ok? Inhiben a la subunidad ribosomal 50S de manera reversible. Este es 50S, los otros serán 30. ¿Ok? ¿Cómo se da el cloranfenicol? Se puede dar de manera oral, intravenoso y en gotas. Actualmente el más utilizado es en gotas. ¿Ok? Entonces, si te llegan a preguntar cuál de los siguientes medicamentos se utiliza de manera tópica, ya que de manera sistémica causa múltiples efectos adversos, la respuesta es cloranfenicol. Causa demasiados efectos adversos, pero en ojo causa menos. ¿Ok? Entonces recuerden eso. Es la segunda línea para fiebre tifoidea. ¿Cuál es la primera línea? Las cefalosporinas de tercera generación y las quinolonas. Si falla esto, cloranfenicol es lo mejor. Segunda línea para riquezia, cloranfenicol. Por eso les digo, es la segunda línea para todo esto, pero tiene muchos efectos adversos. ¿Como cuáles? Los principales son dos: anemia aplásica o aplástica. ¿Ok? Entonces el paciente tiene anemia aplástica. Si deja de tomar el medicamento, regresa a la normalidad, pero tiene anemia. Y el otro efecto adverso, les digo, este es el parcial de los colores, porque vamos a ver muchos efectos adversos en colores. Aquí les causa el síndrome del bebé gris. ¿Es exclusivo en niños? No, también les puede dar a los adultos, pero no se llama el síndrome del bebé gris, sino el síndrome del hombre gris. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se debe? Hay dos teorías. Una se cree que es por la deficiencia de desarrollo de la enzima que destruye el cloranfenicol, que es la glucuronil transferasa. La otra es que los riñones no están bien formados, por lo tanto, el fármaco no conjugado no se elimina y se queda en el organismo causando más efectos adversos. ¿Qué causa el síndrome del bebé gris? Principalmente causa cianosis. Por eso se ponen de color gris. Hay vómitos excesivos, no pueden comer, rechazo a la succión, respiración agitada, y lo que te da el diagnóstico es el color de las heces. Es un color verde, laxo, se ven como que aguadas y de color verde. Entonces, si en el examen te viene un niño al cual inyectaron un medicamento, el cual le causó cianosis, que lo hace de ver de un color gris, y tiene heces en color verde laxas, no lo piensen más. Cloranfenicol. Ahora, enojo. Enojo casi no tiene tantos efectos adversos. Principalmente la resequedad. Pero, bueno, es la resequedad. Por eso, más que el pero es por eso, es que el cloranfenicol es el medicamento de elección. ¿Para qué? Para profilaxis de ceguera en el recién nacido. Ah, caray, no me acabas de decir que no se da en gotas, sí se da en recién nacidos. Inyectado no se da, ni de manera oral no se da cloranfenicol. ¿Quedó claro? Quiero que quede bien claro esto, porque a veces se llegan a confundir. ¿Ok? En niños no se da por lo del síndrome del bebé gris, pero inyectado o oral. Pero lo puedes dar en recién nacidos para la profilaxis en ceguera.
En el hospital universitario hay un esquema en el cual nace un bebé, lo pesas, lo mides, lo limpias y le pasas una dosis de vitamina K, le pasas una dosis de la vacuna de la BCG y en los ojos le pones una gota de cloranfenicol. Pregunta de examen. De hecho, creo que fue pregunta de evidencia el semestre pasado o fue pregunta de examen. No recuerdo bien. Entonces, ténganlo en cuenta. Este medicamento se da como profilaxis en recién nacidos para evitar la ceguera por infecciones. ¿Quedó claro? Entonces, anótelo, cloranfenicol. Y es lo que utilizamos en el hospital universitario. Con eso acabamos el primer tema. El segundo tema creo que no lo vamos a acabar completo, nada más vamos a ver macrólidos y cetólidos, y el día jueves vemos los otros antibióticos, porque los otros antibióticos son demasiados, ¿ok? Entonces nada más ténganlo en cuenta, porque sí, ya casi se nos va a acabar el tiempo, ¿ok? Bueno, vamos a ver macrólidos y cetólidos. Y como les dije, a partir de aquí, del cloranfenicol, todos bloquean a la subunidad 50S. ¿Ok? De hecho, macrólidos y cetólidos son las mismas generalidades. ¿Ok? Los macrólidos son derivados del Streptomyces, una bacteria que se llama Streptomyces erythraeus. Por eso se llama eritromicina. ¿Ok? ¿Para qué sirven? Sirven para erradicar Helicobacter pylori. Ya lo vimos. Los cetólidos son derivados de la eritromicina. Pregunta de examen. ¿De dónde se sacan los cetólidos? De la eritromicina. Y es la primera elección para pacientes con alergia a beta-lactámicos, que es lo que les comentaba. Estos son la primera elección para el paciente con alergias a penicilina. Efectos adversos. Pueden llegar a causar aumento de la peristalsis. Estos medicamentos se consideran como estimulantes del peristaltismo. Son procinéticos. Ojo, se consideran procinéticos, mas no son procinéticos. ¿Quedó claro? Anótenlo, porque eso es pregunta de evidencia o de examen. ¿Cuál de los siguientes medicamentos se puede utilizar como un procinético para el vaciamiento gástrico? Eritromicina. ¿Ok? Ya que la eritromicina estimula receptores de motilina. También todos los macrólidos y cetólidos causan prolongación del segmento QT, por lo tanto causan arritmias. ¿Ok? Igual que otro, igual que moxifloxacino, que lo vieron en el parcial pasado, pero te lo van a preguntar en las evidencias. ¿Ok? Entonces recuerden que también aumentan el segmento QT. La eritromicina causa hepatitis colestásica, pero hay una sal la cual lo causa más, que se llama estolato de eritromicina. Pregunta de examen. Eso viene en el CATS, ¿ok? Si ustedes leen el Goodman, no te viene hablando del estolato de eritromicina. Pero si ustedes leen el Capsule, te viene diciendo que el estolato de eritromicina causa hepatitis colestásica. ¿Ok? Entonces, por eso estoy tardándome con las notas también, porque estoy leyendo varios libros. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta, porque esa es pregunta de examen. El estolato de eritromicina es el que causa esto. Y además, son los ¿cómo se llama? Los medicamentos que más causan inhibición de los citocromos, principalmente el CYP3A4. ¿Ok? Macrólidos. Principalmente eritromicina es el que más lo causa. ¿Ok? Pero cualquiera de estos, eritro, claritro, acitro o telitromicina. ¿Ok? La telitromicina es un, ¿cómo se llama? Cetólido. ¿Ok? Entonces ténganlo en cuenta. Ahora, ¿cómo se clasifica? Los macrólidos tenemos en naturales y sintéticos. El natural solamente tenemos a la eritromicina. Sintéticos, claritromicina, acitromicina, firaxomicina. De los cetólidos tenemos a la telitromicina. Solamente existe este. Ya busqué en el nuevo libro y solamente está la telitromicina. No agregaron ningún otro de los cetólidos. Entonces, macrólidos.
Vamos a empezar con la eritro. El estolato es lo que más funciona. Se puede dar sin consumir alimentos, se puede dar en ayuno. ¿Ok? ¿Para qué sirve? Es el número 1 para enfermedades respiratorias, principalmente difteria y tosferina. El caso que te viene aquí es un niño el cual sus papás son antivacunas y tiene tos en paroxismos. ¿Qué medicamento le puedes aplicar a este paciente? Pues el paciente tiene tosferina. Entonces, pues le vas a dar eritromicina. O te va a decir que le hacen un cultivo y sale que es sensible, que es, ¿cómo se llama? Es compatible con Bordetella pertussis. Entonces dices, pues es tosferina. Entonces, eritromicina. Existe. La tosferina y la difteria existen. A mí me tocó en mi servicio social un niño el cual llegó con tosferina. ¿Por qué? Porque la mamá no le aplicó la vacuna del DPT. ¿Por qué? No es porque fuera antivacunas, sino porque ese día estaba enfermo y no le aplicaron la vacuna. Y después se le fue el avión y ya no se la volvió a poner. Llega a la consulta, le hago la pregunta, me dice que tiene el esquema completo, me enseña la cartilla, veo que la DPT está incompleta, interrogo, resulta que el niño tiene tosferina, le doy tratamiento con eritromicina, el paciente resuelve y se acabó el caso. Entonces, si ustedes no indagan acerca de esto, no lo van a pensar. Cuando estuve rotando en el materno infantil, como unos 5 niños en consulta externa o en urgencias, tenían tosferina. ¿Ok? Y nos preguntó también el doctor que está encargado de ahí, tratamiento número 1 para tosferina. Y ya salí y le contesté eritromicina. Entonces recuerden esto porque son bacterias que sí existen y lo van a ver. ¿Ok? Entonces te lo van a preguntar. Eritromicina, tosferina y difteria. También sirve como profilaxis para fiebre reumática, neumonías, para todo lo que servía la penicilina, funciona la eritromicina. Nada más recuerden que los efectos adversos que pueden llegar a causar. Vida media, 1.6 horas. No te preguntan tanto la vida media, pero te preguntan cada cuánto se da. La eritromicina se da cada 6 horas. Por lo tanto, se da 4 veces al día. La pregunta que te hacen aquí es, ¿cuál de los siguientes macrólidos, por su posología, se da 4 veces al día? Eritromicina. Si te preguntan eso o te ponen una grafiquita, ¿ok? Entonces, se da cada 6 horas. ¿Quedó claro? Claritromicina. Principalmente sirve para erradicar Helicobacter pylori. También funciona para neumonías, funciona para todo lo mismo que lo que eran las penicilinas para lo que es para streptococo neumonía. Para el beta hemolítico también, claritromicina es de los que más funciona, pero principalmente para cuestiones de examen te preguntan que sirve para erradicación del Helicobacter pylori. Su administración es cada 12 horas, o sea, se da 2 veces al día. Por último, bueno, a continuación, acitromicina. Es la más activa. Se debe aplicar 2 horas antes de comer, es por vía oral. Es el número 1 para clamidia en embarazadas. Repito, número 1 para clamidia en embarazadas. Y aquí van a salir a decirme, oye, es que en el libro mencionan que eritromicina es el número 1 para clamidia. Sí, pero te mencionan que es para clamidia en neumonía. ¿Ok? En neumonía es la clamidia, causado por clamidia, das eritromicina. ¿Ok? Pero para transmisión sexual en embarazadas por clamidia, das acitromicina. El libro, el nuevo y el de la edición 13, te viene hablando que es preferible dar acitromicina. ¿Por qué? Porque es una vez al día, solamente es una sola pastilla. ¿Quedó claro? Se da una sola tableta. La guía de práctica clínica mexicana te dice que el tratamiento de elección es acitromicina. ¿Quedó claro? Para cuando hay clamidia en embarazadas. Cuando hay clamidia normal, das lo que es la doxiciclina.
¿Quedó claro? Entonces, si les llega a venir esa pregunta, recuerden, en el libro te menciona que para embarazadas prefieres utilizar acitromicina. Y más abajo en el apartado respiratorio te viene el medicamento número 1 para clamidia por neumonía es eritromicina. Que a veces ahí se clavan los doctores de que es que en el libro te dice que es la número 1. Sí, pero el desglose de lectura. Aquí dice que es para neumonías, ¿ok? Y acá arriba te dice que es preferible utilizar acitromicina, ¿ok? Entonces ténganlo en cuenta. Como quieran, cuando lleven esta clase, todavía no tienen esta clase, ¿verdad? La de macrólidos. ¿O ya la tuvieron? No. Bueno, creo que la tienen mañana, ¿no? Porque hoy vieron lo de las tetraciclinas y las aminoglucósidos y cloranfenicol. Mañana nada más pregúntenle al doctor, ¿cuál es la que van a tomar para el examen? Y si quieren, les mando ahí el screenshot del libro, donde dice que es el número 1 para clamidia por neumonía y se prefiere utilizar acitromicina para clamidia por transmisión sexual. Para que digan ahí de que no, pues va a ser esta. Porque a veces se ponen en su plan de que no, es que es eritromicina. Sí, pero eritromicina es para neumonías. Y en la guía de práctica clínica te dice que es acitromicina. Entonces, nada más para que lo tengan ahí en cuenta. El libro nuevo te dice lo mismo, exactamente. Entonces, pero se prefiere, les digo, acitromicina. Cuando lleve la materia de gine, también acitromicina es la número 1. Entonces, nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, a continuación, fidaxomicina. Sirve para colitis causada por Clostridium difficile. De hecho, hay otro medicamento que también sirve para Clostridium. ¿Cuál es? La vancomicina. Y hay otro que también sirve para Clostridium difficile. ¿Cuál es? Metronidazol. Entonces, si te llegan a preguntar que cuál es el medicamento que funciona para colitis causado por Clostridium difficile, o es fidaxomicina, que es un macrólido, o es vancomicina, que es un glucopéptido, o es metronidazol, que es un medicamento que también sirve para amibiasis. Como quiera, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? El día jueves. Entonces, ténganlo en cuenta. Fidaxomicina, colitis por Clostridium difficile. Por último, cetólidos. Los cetólidos, ahí tenemos a la telitromicina. Es el menos susceptible a resistencias, pero es el que más causa efectos adversos. La pregunta que están aquí es, ¿cuál de los siguientes es un cetólido? Telitromicina. ¿Y para qué se utiliza? Para neumonías adquiridas en la comunidad cuando fracasaron los medicamentos de elección. ¿Cuáles son? Las quinolonas respiratorias como levofloxacino o moxifloxacino, o las penicilinas o los macrólidos. Si ya todo eso fracasó, vamos a dar telitromicina. Se va a dar en circunstancias especiales, en donde veamos que hay un efecto terapéutico mejor que el efecto hepatotóxico. ¿Quedó claro? Entonces, ténganlo en cuenta. De acitromicina me faltó nada más mencionar cada cuánto se da, una vez al día. El tratamiento son 3 días. ¿Ok? Por eso se prefiere acitromicina. Para clamidia es solamente una dosis. Por eso les digo, funciona mejor. Pero en el libro te menciona que cuando no está embarazada, el tratamiento ideal es dar doxiciclina por 7 días, que dar acitromicina una vez al día, una sola vez. ¿Ok? Entonces, ténganlo nada más ahí en cuenta. ¿Dudas, preguntas, comentarios acerca de lo que acabamos de ver? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo que me alegro? Les digo, los otros antibióticos los vemos el día jueves, junto con el tema de antimicóticos y con el tema de tuberculosis. ¿Ok? Entonces, téngalo en cuenta. Como quiera, tuberculosis está largo porque son muchos medicamentos, pero está corto porque es poca información de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, nada más téngalo en cuenta y pues sería todo de mi parte. Si no hay alguna otra pregunta, pues nos vemos el día jueves. Cuídense, que pasen bonito día. De nada, cuídense.